Bueno, buen día, ¿cómo les va? Vamos a iniciar una teoría de medición angular. En topografía decimos que siempre estamos midiendo cosas, medimos distancias, medimos desniveles y también medimos ángulos. Bueno, en principio vamos a definir qué es un ángulo, ¿no? Un ángulo lo podemos definir, si uno busca la definición en el diccionario, como una porción de plano que queda comprendida entre dos semirrectas, ¿no?, que parten desde un punto. En este caso sería el punto C, el punto de arranque de ambas semirrectas, que se dirigen hacia A y hacia los puntos A y B. Queda comprendido el ángulo alfa, que en este caso se trata de un ángulo horizontal. Fíjense que en el punto C, para medir ángulos seguramente vamos a poner algún instrumento que nos permita determinar ese ángulo, medirlo, calcularlo de alguna forma, lo vamos a ver. Y en A y B, que van a estar distantes del punto C, tendremos que poner seguramente señales detrás de las estacas colocadas en A y B, ¿no? Fíjense que acá se ha representado con dos líneas alternadas rojo y blanco los jalones, la ubicación de los jalones detrás de las estacas A y B. Y en el vértice C evidentemente se ha colocado algún instrumento que nos permite medir el ángulo alfa, en este caso el ángulo horizontal alfa. Bueno, siempre en general los ángulos los nomenclamos con letras griegas, ¿no? Medimos ángulos horizontales y también medimos muchas veces ángulos verticales. Ángulos inclinados muy rara vez se miden, se podría llegar a medir algún ángulo inclinado, pero es en general en topografía medimos ángulos horizontales y ángulos verticales. Para medir esos ángulos seguramente vamos a usar instrumentos que tienen un limbo, tienen un círculo graduado. En este caso, con este ángulo vertical, fíjense, el ángulo beta, se está pretendiendo determinar la altura de un edificio, o de una torre, o de un árbol, o de un punto inaccesible, como podría ser, por ejemplo, la altura de la catedral, ¿no? Cuánto mide la catedral. Bueno, ¿y en qué se fundamenta la medición o la determinación esta de la altura del edificio? Bueno, básicamente en que me pongo a una distancia determinada, conocida, del edificio, de la torre, de lo que sea, con un instrumento de medición angular, mido el ángulo vertical y la altura. Fíjense que se forma un triángulo rectángulo acá en la base del edificio, donde la tangente de beta es la altura del edificio, que uno es lo que quiere calcular o determinar, dividió la distancia que separa el instrumento de medición angular de la base del edificio. ¿Está bien? Entonces, con una cinta mido esta distancia, la distancia entre el instrumento y el edificio. El instrumento de medición angular me permite determinar el ángulo beta vertical, y con la función trigonométrica tangente, seguramente vamos a estar, tangente de beta, vamos a poder relacionar la altura con la distancia que nos separa del edificio. Y ahí vamos a poder despejar en definitiva la altura, que es lo que nos importa. Esto vamos a hacer en la segunda parte de la materia, alguna determinación altimétrica a partir de una medición angular, un ángulo vertical, con un teodolito o con una estación total. Esto se utiliza en lo que se denomina nivelación trigonométrica. Es una forma de determinar diferencias de cota entre puntos que están con mucha diferencia de altura. Muy bien. Bueno, ¿qué se utiliza para medir ángulos? Básicamente utilizamos unos instrumentos que en general se engloban bajo el nombre de goniómetros. Goniómetro quiere decir, básicamente, digamos, viene de dos palabras griegas, gono, que quiere decir ángulo, y metro, medición. Gono, fíjense, polígono es una figura que tiene muchos ángulos, ¿no? Entonces, con los goniómetros son instrumentos que nos permiten medir ángulos. Usamos distintos tipos de goniómetros.
Ahora vamos a ver una clasificación que, que los engloba a todos. Bueno, la clasificación de los goniómetros se fundamenta básicamente en dos cosas. Ahora lo vamos a ver, mejor dicho, en una sola cosa. En decir, el ángulo que puede medir el goniómetro es un ángulo que es algo variable, que puede ser con mayor o menor precisión, el ángulo ese, pero que es algo variable. Y aquellos que solo miden algunos ángulos, que se llaman en general escuadras, esos goniómetros que solo miden un determinado tipo de ángulo, un ángulo fijo, digamos. Eh, para ejemplificarlo con algo que ustedes usan habitualmente, ustedes cuando grafican algo en sus hojas, digamos, en geometría y en matemáticas, utilizan habitualmente dos instrumentos también de medición angular. Uno lo tienen reconocido como instrumento de medición angular, que es el transportador, ¿no es cierto? El transportador sería un goniómetro de ángulo variable, es decir, el transportador me puede medir, por ejemplo, ángulos de 0 a 180 grados y en todo un rango, ¿no? En ese rango, o de 0 a 360, hay algunos que son una esfera completa, digamos, un círculo completo. Bueno, eh, el transportador sería un goniómetro de ángulo variable. Eh, es decir, me permite medir entre 0 y 180 o entre 0 y 360 cualquier ángulo. Está bien, con un cierto límite en la precisión, ¿no? Qué sé yo, uno con el transportador de la que usa para dibujar planos y eso, seguramente la precisión será de 1 grado, de medio grado, lo sumo, ¿no? Pero mucho más no. Pero es variable el ángulo. En cambio, utilizan también ustedes, que no lo tienen tan identificado como goniómetro, cuando dibujan y hacen gráficos, la escuadra. La escuadra puede ser de esas escuadras que tiene dos lados iguales, o que tendrían en ese caso un ángulo de 90 y dos ángulos de 45. Los otros los dos catetos serían iguales, digamos, me quedaría una hipotenusa. El ángulo contrario a la hipotenusa es un ángulo de 90 en una escuadra que tiene los otros dos lados iguales, ¿no? Y los dos ángulos restantes son de 45. Y las escuadras que más habitualmente usamos son esas que tienen un cateto más largo que el otro. En ese tipo de escuadras, aparte del ángulo recto, que es el que más usamos habitualmente para representar, bueno, el ángulo opuesto al lado más largo, que es el más grande de los otros dos ángulos que me quedan, aparte del de 90, el ángulo opuesto al lado más largo será un ángulo de 60 grados, y el ángulo opuesto al cateto más corto va a ser un ángulo de 30 grados. O sea, entre los tres angulitos miden 180 grados, ¿no? Como cualquier triángulo. Pero la idea es que entiendan que una escuadra también es un goniómetro, me permite determinar un ángulo fijo, ¿eh? O sea, o el ángulo de 90 grados, les decía, que es el que más usamos, o ángulo de 45 grados, por ejemplo, o de 30 o 60, pero en el medio, si tengo ángulos intermedios de los cuales yo quiero conocer la magnitud, no puedo determinar esos otros ángulos. Bueno, en los instrumentos de medición angular a campo, eso era para ejemplificar, digamos, a nivel papel con cosas que ustedes usan habitualmente. Entre los instrumentos que usamos a campo para mediciones topográficas, tenemos instrumentos dentro de los de ángulo variable, tenemos la brújula, el nivel de anteojo y el teodolito o estación total hoy en día. Los tres son de ángulo variable, es decir, tienen un limbo, es decir, un círculo graduado que permite medir ángulos verticales y ángulos horizontales, pero en forma variable, con distinto nivel de precisión. La menos precisa o que menos capacidad de resolución de ángulos tiene es la brújula, que con suerte puedo medir el grado. El nivel de anteojo puedo llegar a medir el minuto, y con el teodolito puedo llegar a medir el segundo o la fracción del segundo en función del tipo de teodolito que tenga.
Pero todos tienen limbos, digamos, graduados que me permiten medir ángulos variables, es decir, toda una variedad de ángulos. Tanto la brújula como el teodolito y la estación total tienen habitualmente un círculo graduado vertical y un círculo horizontal, que me permiten medir ángulos verticales y horizontales. Algunas brújulas tienen solo el círculo horizontal, y el nivel habitualmente tiene habitualmente no, siempre tiene limbo horizontal o círculo graduado horizontal. No permiten medir ángulos verticales en consecuencia. Dentro de los instrumentos de ángulo fijo tenemos lo que englobamos también como escuadras ópticas, que después vamos a ver alguna imagen, y dentro de ellas se dividen en dos grupos, digamos, de espejo, de prisma, en función del si el principio óptico que utilizan es la reflexión o la refracción, pero en definitiva lo que logran es determinar a campo perpendiculares, básicamente, o ángulos llanos también. Lo vamos a ver ahora a continuación. Bueno, vamos a hablar un poco en esta diapo de lo que son las etapas topográficas. Porque vamos a ver que, hablando de los instrumentos de medición angular, de las escuadras, que es lo que vamos a hablar a continuación, una de las tareas que se hace es el levantamiento por coordenadas rectangulares de puntos. Entonces, como vamos a hablar de levantamiento, vamos a definir qué es levantamiento. Básicamente se reconocen tres etapas topográficas. El levantamiento es lo que más habitualmente hacemos en topografía, es relevar o recopilar datos en el campo, tomar datos en el campo para después representarlos en el plano. Eso se le llama levantamiento, captura, recopilación, son otros datos, otras sinónimos de levantamiento, relevamiento también se le dice. Pero es básicamente tomar datos en el campo para esas mediciones llevarlas luego a un plano. Es llevar lo que está es llevar la información del terreno al plano, decimos entonces. La segunda etapa topográfica es el proyecto. Nosotros cuando hacemos alguna tarea topográfica, relevamiento, lo que sea, es porque tenemos en mente hacer algún trabajo ahí, ¿no? No es que tomamos datos porque sí, porque nos gusta y queremos conocer valores nomás. Nos interesa porque en algún lugar se piensa hacer alguna obra, un camino, un canal, un edificio. Cualquier obra que uno vaya a encarar, ingenieril, necesita primero ir y tomar datos del lugar donde yo voy a emplazar la obra, para saber qué es lo que hay, dónde están los puntos altos, dónde están los puntos bajos, reconocer todo eso, qué detalles hay, por dónde es conveniente que pase una ruta. Bueno, entonces con los datos que se recopilan y se levantan en el plano y en función del objetivo que uno pretende, finalmente dice, bueno, lo conveniente es emplazar la obra en este lugar del terreno, ¿no? Y la última etapa topográfica sería el replanteo. El replanteo sería la operación inversa al levantamiento, es llevar del plano al terreno. ¿Qué cosa llevar del plano al terreno? Bueno, yo les decía, hicimos un plano con hicimos un levantamiento con todos los detalles que había en el campo, ¿no? Donde se pensaba en emplazar una obra. Bueno, una vez que hice todo eso, en gabinete, bueno, decidí, la obra tiene que estar en tal lugar del terreno. Bueno, entonces ahora el replanteo implica llevar y materializar los puntos, digamos, de la obra, los lugares por donde se debe emplazar la obra, ubicarlos en el terreno, esos lugares, donde tiene que estar la casa, a tantos metros de la línea municipal, a tantos metros de la medianera, tiene que arrancar en este punto y terminar en tal otro punto. Eso es replantear, es decir, ubicar la obra en el terreno, la obra que se proyectó en un plano, ubicarla en el terreno. Para ubicar eso vamos a necesitar también instrumentos
de medición de distancias, ¿no? Cintas, vamos a necesitar escuadras, vamos a necesitar instrumentos de medición angular posiblemente. Pero es la operación, entiendan que el replanteo es la operación inversa al levantamiento. Así como el levantamiento capturo datos del terreno y los llevo al plano, en el replanteo yo los datos del plano trato de emplazarlos en el terreno. La obra que está proyectada trato de materializarla en el terreno, por lo menos los lugares por donde va a ir la obra. Bueno, les decía, hablamos de las etapas topográficas, que nos interesa que las sepan, porque una de las cosas que se hacen con las escuadras ópticas es lo que se llama levantamiento de detalles por coordenadas rectangulares. Bien, ¿en qué consiste esto? Yo tengo, por ejemplo, un lado AB y cerca de ese lado tengo un conjunto de detalles que me interesa relevar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo relevar ese conjunto de detalles? Primero, bueno, acá señalé con la línea AB, señalé el lado y están colocados, fíjense, con dos circulitos, con una rayita abajo, están digamos, se quiere simbolizar a dos árboles que dan sombra, ¿no? La copa del árbol da una sombra, por eso esa rayita que tiene abajo el circulito. Y con un rectángulo con dos diagonales está simbolizada una construcción que podría ser un techo a cuatro aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo esos elementos, esas cosas que están en el terreno, y quiero ubicarlas, ¿no? En función de un lado que tengo del terreno materializado, que yo, un eje medianero, por ejemplo. Entonces, bueno, defino que el eje medianero SAB es el eje de levantamiento y puedo decir tranquilamente, con dos distancias, puedo decir que el primer árbol está a una determinada distancia del... perdón. El primer, acá lo que está simbolizado es la distancia del último vértice de la edificación, ¿no? La ubicación del último vértice de la edificación, el que está más próximo, digamos, al punto B. Fíjense, ¿cómo puedo yo realizar el levantamiento de ese punto? A partir de dos distancias, básicamente. Lo que se llama distancia al eje, a qué distancia está el vértice ese de la edificación de mi eje de levantamiento, eso se llama distancia al eje. Y la otra distancia es lo que se llama progresiva. ¿A qué distancia está el pie de la perpendicular, que pasa por el punto que a mí me interesa levantar, del inicio del eje de levantamiento, que en este caso es el punto A, que tiene progresiva 0, es decir, yo extiendo una cinta en el sentido AB y me fijo, primero, a qué distancia está el pie de la perpendicular que pasa por el punto que me interesa relevar. Y segundo, esa es una de las distancias. Y la segunda distancia la mido con otra cinta, es la distancia desde el punto, desde el pie de la perpendicular hasta el punto que me interesa relevar. En este caso, simbolizado ahí con el nombre distancia al eje. Con dos distancias, con la progresiva y la distancia al eje, yo puedo definir entonces la ubicación de cada punto, de ese último punto, pero también de los otros vértices de la edificación, salvo el que está oculto, obviamente no lo voy a poder definir, pero si es rectangular la edificación, la voy a poder deducir de alguna forma. Los árboles también, con dos distancias, con la progresiva a cada árbol y con la distancia al eje a cada árbol, puedo definir la posición en definitiva de todos estos detalles que están próximos al lado AB. ¿Está bien? Ahora, yo les decía, tanto la progresiva como la distancia al eje la determino con dos cintas, ¿no? Pero acá la dificultad estriba en determinar
¿Cuál es el pie de la perpendicular? ¿Hasta qué punto tengo que cuantificar la progresiva? ¿Eh? ¿Y desde qué punto tengo que empezar a medir la distancia al eje? Eh, para saber la distancia al eje de levantamiento. Eh, para hacer eso se recurre a lo que se llama una escuadra de agrimensor, una escuadra o pentaprisma que me permite determinar cuál es el pie de la perpendicular, porque eso a ojo no se puede hacer. En una distancia relativamente chica uno puede equivocarse poco o fallar poco, digamos, pero cuando la distancia que me separa del eje de levantamiento es importante, el ojo ya no me sirve. Tengo que recurrir a algún instrumento que me permita definir cuál es la perpendicular, ¿no? Bueno, en todo plano, en todo croquis siempre tiene que estar simbolizado claramente, aparte de todas las distancias, la, la simbología que use y demás, siempre en todo plano tiene que estar ubicado claramente el norte. En general se busca como lugar de representación, o sea, la esquematización tiene que ser de modo tal de que el norte nos quede hacia arriba o ligeramente inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero estaría mal que en un croquis que hacemos, en un plano, además, el norte nos quede para abajo o hacia otro lugar, ¿no? Tiene que estar siempre hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no, o sea, hacia arriba a la derecha o hacia arriba a la izquierda, pero nunca hacia abajo o hacia los costados, ¿no? Eso es una convención, habitualmente en los planos se busca eso, que el norte quede simbolizado de alguna forma en esas direcciones. Bueno, esto que ven acá se llama pentaprisma, es una escuadra de agrimensor que me permite determinar la perpendicular y me permite determinar también ángulos de 180 grados, ángulos llanos. Se llama pentaprisma doble porque uno ve por una ventanita, ve lo que tiene hacia su derecha, y por la ventanita de abajo veo lo que tengo hacia la izquierda. Habitualmente en el manguito, fíjense, del pentaprisma tengo un agujerito en la parte superior del manguito que me permite ver por detrás qué es lo que tengo detrás del pentaprisma, qué es lo que exactamente tengo detrás del pentaprisma. Y a veces muchos traen abajo una rosquita que permite bajar una plomada, entonces me permite identificar claramente sobre qué punto estoy parado. Vamos a ver cómo se trabaja con este pentaprisma para realizar los levantamientos por coordenadas rectangulares. La lógica es la siguiente, fíjense, yo les decía, el pentaprisma me muestra en la ventana de abajo lo que tengo a mi izquierda. En este caso, el jalón que tengo, fíjense que acá tengo dos jalones simbolizados con J y J, visto o sea, en el esquema inferior tengo dos jalones simbolizados con las letras J, uno a mi izquierda y otro a mi derecha. En el punto P me encuentro yo con el pentaprisma, ¿está bien? Fíjense en la imagen que tengo arriba, en el pentaprisma se ha simbolizado que en la ventana inferior estoy viendo el jalón que tengo a la izquierda, y en la ventana superior, por la parte de arriba, me llega la imagen del jalón que tengo a la derecha. El pentaprisma me permite lo siguiente, ven que los dos jalones se encuentran desfasados, no están en la parte central. Eso se da cuando yo no me encuentro sobre la línea de medición o la línea de levantamiento. Ven que el jalón, el pentaprisma simbolizado con la letra P en el esquema inferior, me indica que yo no me encuentro sobre la línea, sino que me encuentro ligeramente desplazado hacia abajo, sería en este caso, ¿no? Esto es visto en planta, no es correcto decir hacia abajo, pero a los efectos gráficos, digamos hacia la parte de abajo, yo estoy desplazado con el pentaprisma hacia la parte de abajo en el esquema, ¿no? ¿Qué pasa? Fíjense que está simbolizado con dos flechas, una hacia abajo y otra hacia arriba, que yo me voy a tener que desplazar en ese sentido hasta lograr que ambos jalones
tanto el que veo en la ventana abajo como el que veo en la ventana de arriba se encuentran formando un único jalón, o están alineados, digamos, en la parte central de las ventanitas. Fíjense, acá, en esta diapositiva, he logrado que ambas imágenes, la del jalón que tengo a la izquierda y la del jalón que tengo a la derecha, estén sobre una misma línea en el pentaprisma, ¿no? Eso me está indicando que estoy parado sobre el eje de levantamiento. Si estuviese a la izquierda o a la derecha del eje de levantamiento, los jalones se verían desfasados como veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, el hecho de que yo vea los dos jalones formando una misma línea me indica que estoy sobre la línea y que estoy formando un ángulo de 180 grados entre ambos jalones y mi punto, y el punto donde me encuentro parado, digamos. Entonces, una vez que yo estoy parado sobre el eje de levantamiento, estoy sobre el eje de levantamiento, porque así me lo indican los dos jalones que están alineados en el pentaprisma, me desplazo sobre la línea hasta que encuentro uno de los elementos que quiero relevar, que yo ahí simbolizado, por ejemplo, un arbolito que quiero relevar que está en las adyacencias del lado, ¿no? Entonces yo me voy a desplazar claramente hacia la izquierda, porque el elemento que quiero relevar se encuentra a la izquierda de donde yo me encuentro. Bueno, fíjense, entonces me desplacé y digo, me encuentro sobre la línea de levantamiento, sobre el eje de levantamiento, porque tengo los dos jalones alineados, los dos jalones formando una misma línea, y el punto, y el arbolito ese, que es el elemento que yo quiero relevar, que quiero saber en qué posición está, lo voy a estar viendo les decía, o bien por arriba, o bien por el agujerito que tiene el mango con el cual sostengo el pentaprisma. En ese caso, en esa situación, cuando tengo los dos jalones alineados entonces, y cuando estoy viendo el objeto, o bien por arriba, o bien por el agujero ese que tiene el mango del pentaprisma, en ese punto estoy en condiciones de tirar la plomada y ver en qué punto sobre el eje de levantamiento, en este caso el punto simbolizado con P en el gráfico de abajo, estoy parado. Ese sería lo que se llama pie de perpendicular. Entonces yo en esa situación estoy en condiciones de medir tanto la progresiva, que sería la distancia desde uno de los dos jalones, el tomado como punto de arranque, sea el de la derecha o el de la izquierda, y entre el punto P y la base del árbol voy a estar tomando la distancia al eje a la que se encuentra el árbol, que es el elemento que me interesa relevar. Es decir, el pentaprisma es un elemento muy sencillo, es un instrumento de medición angular, muy sencillo, muy barato, y fíjense que con un par de cintas y un pentaprisma yo puedo relevar un montón de puntos. Está bien, estoy haciendo un relevamiento seguramente a nivel escala relativamente chico, o sea, no me estoy extendiendo en una medición muy extensa, pero a niveles paisajísticos, a nivel de pequeño levantamiento, me puede sobrar con un par de cintas y un pentaprisma para hacer un relevamiento o un replanteo. Ya les digo, con un par de cintas y un pentaprisma resuelvo cosas a pequeña escala y con muy poca plata. Y no tengo que andar arriesgando, llevar una estación total, que es un elemento caro, costoso, lo pongo en riesgo. Bueno, entonces ahí establecería la progresiva, la distancia entre el pie de la perpendicular del elemento que me interesa relevar y el eje el inicio del eje de levantamiento, en este caso uno de los jalones J, el que está a la derecha, y la segunda distancia que me voy a terminar relevando es la distancia al eje, la distancia entre el punto P
y la base del árbol en este caso. Bueno, les decía, fíjense, acá está simbolizado en esta diapositiva el levantamiento que se ha hecho de 1 hectárea. Fíjense que se ha hecho una cuadrícula de 50 por 50, estaqueando el lote con estacas A, B, C, D, F, G, H. Acá me faltó una estaca en el centro. Pero bueno, entre esas estacas hay 50 metros. Fíjense que esa distancia no es caprichosa, sino que es la distancia que me permite a mí encontrar fácilmente cualquiera de las estacas, porque sé que están a 50 metros una de otra. Con encontrar una yo me paro en una de ellas y roto con la cinta y en algún lugar voy a encontrar, si me paro con la cinta en A por ejemplo, roto sobre A y voy a encontrar fácilmente las estacas en D o en B, porque están a 50 metros. Lo mismo con el resto de las estacas. Y se han generado ejes de levantamiento, el eje AC, el eje DE, el eje FH, y también otros ejes de levantamiento perpendiculares, AF, BG y CH. Y yo extendiendo cinta sobre esos ejes, he ido relevando, por ejemplo, sobre el eje AF, he relevado el arbolito que está simbolizado con el número 17, ¿no? Fíjense que he formado una malla en la cuadrícula 1A sería, tengo un conjunto de árboles 1, 2, 5, 17, 22, 18, 24, 6 y 25. Cada uno de ellos lo puedo relevar o asociar a los lados que tengo más próximos, ¿no? Qué sé yo, el 17 lo relaciono al eje AF. El 5 lo he relacionado al eje AC porque está más próximo. El 24 está relativamente equidistante y seguramente lo puedo relacionar con el eje BG o con el eje DE porque está equidistante. El 6 está muy próximo al lado DE, así que probablemente ni necesite usar el pentaprisma ahí porque está tan cerquita que claramente me voy a dar cuenta a qué distancia está. Y así puedo relevar toda esta hectárea, fíjense, con todos los árboles que tengo, o todos los detalles podrían ser columnas de luz, podrían ser construcciones, todo lo que haya ahí dentro lo puedo relevar con 2 cintas y un pentaprisma de una forma muy económica, ¿no? Es algo que me puedo usar, que lo puedo usar, digamos, y me puede servir para hacer relevamientos a escala más pequeña y no tanto, ¿no? Porque estamos hablando de 1 hectárea, que no es una superficie menor. ¿eh? Bueno, de vuelta está el simbolizado del norte ahí, con una flechita hacia la arriba y hacia la derecha. Bueno, y si no tengo pentaprisma, ¿me puedo arreglar en el campo como para eh, generar una escuadra con una cinta solamente? O generar una dirección perpendicular a otra, ¿no? Qué sé yo, se ve estos operarios tratando de levantar o tirar una perpendicular para señalar la ubicación de un lado de una construcción, ¿no? Se puede tirar una perpendicular con una cinta. Puedo construir un triángulo rectángulo con una cinta. Se puede hacer. Se usa lo que se llama el método de 3, 4, 5. Si se fijan, ahí se ha generado una escuadra entre 3 operarios. Han generado una escuadra que tiene 2 catetos que tienen 3 y 4 metros de largo y la hipotenusa que tiene 5 metros de largo, ¿no? Si se fijan, esto no queda otra, si están bien tensada la cinta y demás, de que ahí donde está el operario más arriba, digamos más a la izquierda, formando el ángulo de 90 grados, fíjense que no queda otra que ese ángulo sea de 90 grados, porque si hacen la cuenta, 3 al cuadrado me da 9, ¿no? Y 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16.
más 3 por 3, 9. 16 y 9 me da 25. Y la hipotenusa, que es 5 metros, o sea, la suma de los cuadrados de los catetos, ¿se acuerdan del teorema de Pitágoras? Tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa, que es 5, 5 al cuadrado es 25. Entonces, si yo formo, consigo, digamos, estirar la cinta de manera que me quede un cateto de 3, una hipotenusa de 5 y el otro cateto de 4, ahí se me va a haber formado el ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo se procede, digamos, en la práctica? Bueno, vamos a suponer que yo quiero tirar una perpendicular a el lado que está simbolizado con el cateto de 3 metros, que forman los dos operadores que están más arriba en la imagen. Ellos tiran la cinta, vamos a suponer que la cinta arranca con el origen donde está el señor que tiene el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, él sostiene el origen de la cinta, va a estirar la cinta en la dirección original y a los 3 metros el tercer operario va a estirar la cinta y va a ubicar la posición que indique 8 metros en la cinta, ¿no? Porque 3 más 5 me tiene que dar 8. Y la cinta va a continuar y va a darle, digamos, el otro extremo de la cinta al operario que estaba en el origen, ¿no? Donde quiero marcar yo los 90 grados. Ese operario en el origen va a tener que juntar el 0, que ya sostenía él, con el 25. Va a sostener el 0 y el 25. El operario que está más próximo a los dos caballetes, esos que se ven ahí. Entonces fíjense, él tiene el 0 y el 25 metros. El operario que está a la derecha tiene el 3 metros, estirado respecto a el que tiene los dos extremos de la cinta. Y el 4 lo que va a tener que hacer, el que tiene el último operario, el que está más abajo en el dibujo, más abajo a la izquierda, va a estar sosteniendo ahí los 8 metros, va a estirar, y una vez que quede estirado respecto a los otros dos operarios, en el lado ese va a haber quedado perfectamente perpendicular con el cateto origen, que era el que sostenían los dos operarios que están más arriba en la imagen, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Es un poco largo, complejo, pero es un método que se usa mucho, el método de 3, 4, 5, para obtener una perpendicular con una cinta. Acá no tengo, supongamos que no tenemos el pentaprisma, el elemento ese que veíamos en la diapositiva anterior. Con una cinta yo puedo obtener perpendiculares también, con el método de 3, 4, 5. Y fíjense que 3, 4, 5, puedo usar 3, 4, 5 metros, o puedo usar también múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, ahí abajo tengo ejemplos: 0,3, 0,4 y 0,5, ¿no? O 30, 40 y 50. Bueno, 30 metros sería una perpendicular muy difícil de lograr. Pero puede ser 0,3, 0,4 y 0,5 metros. Un triángulo más pequeño, digamos. O puede ser 6, 8 y 10. Y también, o 4, 5, 6 y 7. No tiene por qué ser 3, 4 y 5. Sí tiene que haber concordancia entre los distintos valores. Muy bien, esto se llama método de 3, 4, 5. Me permite determinar perpendiculares con una cinta. Bueno, vamos a ver ahora algún instrumento de medición angular de los que habíamos nombrado como de ángulo variable. Vamos a hablar de la brújula forestal, que permite medir ángulos verticales y ángulos horizontales. Vamos a ver que los ángulos horizontales que mide se llaman azimut. Pero acá está ejemplificado lo que veíamos, creo que en la segunda diapo, de un ángulo vertical. Acá yo estoy midiendo un ángulo alfa con la brújula forestal, me estoy poniendo a una determinada distancia del árbol o
o de la casa, o del edificio, o de la torre que yo quiera determinar su altura, me pongo una determinada distancia D y mido un ángulo alfa y un ángulo beta. Un ángulo de altura, un ángulo de positivo hacia arriba, digamos, desde la horizontal hacia arriba y desde la horizontal hacia la base del árbol. Entonces, con alfa, con beta, que son alfa y beta, que son los ángulos que mido, y con la distancia D que medí con una cinta, yo puedo, por trigonometría, determinar H1 y H2, y en definitiva determinar H, la altura total del árbol. Esto se usa mucho, se llama brújula forestal porque lo usan mucho los ingenieros forestales para ubicar árboles, es decir, para determinar qué cantidad de metros cúbicos por hectárea hay en un determinado lote. Lo que hacen es medir, contar la cantidad de árboles y determinar el volumen de cada árbol. Para determinar el volumen de cada árbol necesito el diámetro a la altura del pecho, el diámetro a metro 30 más o menos del árbol, y la altura del árbol. Para el diámetro se utiliza una forcípula, una especie de calibre que envuelve al árbol y me da el diámetro. Y la altura se puede determinar con un elemento como este, como la brújula forestal, que midiendo dos ángulos verticales. O inclusive podría ser, si el terreno es relativamente llano, sé que la altura del instrumento es igual al H1, si el terreno es relativamente llano, y solo mido el ángulo alfa, digamos, y determino H2, y le sumo la altura del instrumento y me da aproximadamente la altura del árbol. Bueno, y los ángulos horizontales que mide la brújula se llaman azimut. Vamos a usar mucho en topografía esto del concepto, los ángulos de azimut, que son los ángulos que forman una determinada dirección, la dirección del norte, con otra dirección, que puede ser, por ejemplo, la dirección de uno de los lados, el lado AB. La brújula se usa muchísimo, digamos, para determinar la orientación de los lotes, de las casas y demás, en función del norte. Y es algo muy importante porque nosotros, la orientación del norte nos interesa como fundamentalmente para saber en qué dirección vamos a tener que emplazar una determinada obra para tener una mayor o menor exposición a la luz solar, ¿no? Ustedes saben que en nuestro hemisferio, en el hemisferio sur, eh, el sol, digamos, siempre sale principalmente por el este, el sol sale por la ventana, decíamos falda, el sol sale por el este y se pone en el oeste, ¿no? Aproximadamente. Pero se acuesta sobre el norte siempre, o sea, nosotros vemos al sol, sobre todo en los días invernales, acostado sobre el norte. Entonces, si queremos tener una buena exposición y buena captación de luz solar, de luz y de radiación solar para calefacción y demás, tendríamos que exponer nuestras construcciones hacia el norte, ¿no? Bien, por ahí en el norte del país, si queremos escaparnos del sol, tendríamos que hacer lo contrario, ¿no? Pero bueno. Entonces nos interesa saber la orientación hacia el norte. Esa orientación se obtiene con un instrumento que se llama brújula, que nos brinda el ángulo que forma la dirección del norte con la dirección de nuestro lado, en este caso el lado B, en dirección, medido ese ángulo en dirección horaria. Fíjense, se simboliza el azimut con esa nomenclatura, AZ o AC a veces, y en subíndice la dirección que estoy ubicando, el lado. En este caso, en la dirección de A hacia B. Vamos a ver que también está el azimut de B hacia A, que tiene una diferencia de 180 grados con el azimut de A hacia B. Ahora lo vamos a ver a continuación. Acá está. Si yo me pongo con una brújula en B y miro hacia A, ahí tengo el azimut de B hacia A,
que si se fijan hay una correspondencia entre uno y otro, y es que el azimut de B hacia A es igual al azimut de A hacia B más 180 grados. Eso lo pueden llegar a ver. Fíjense que se prolongó el lado AB por detrás de B, o sea, se prolongó la línea del lado AB más allá a la derecha de B, y se ve claramente ahí lo que era el azimut AB. Si al azimut AB yo le sumo 100, a eso era el azimut AB, ¿no? El azimut BA, por lo tanto, es el azimut AB más 180 grados. Siempre entre un azimut medido desde un vértice y el mismo azimut medido del vértice eh, contrario, tiene que haber una diferencia de 180 grados. Bueno, aquí vemos un polígono. Imaginemos un polígono formado por 4 lados, 4 vértices. Nos vamos a poner con la brújula en cada vértice. Con la flecha en A estamos indicando la dirección del norte, ¿no? Fíjense, si nos ponemos con la brújula, si apuntáramos al norte, el valor angular que le daríamos sería 0, digamos. El azimut es el ángulo respecto al norte. Miramos primero al punto atrás que tenemos. Vamos a suponer que vamos a hacer el recorrido desde A hacia B, de B a C, de C a D y de D a A. Entonces, si hacemos ese recorrido, el punto que dejamos atrás en primera instancia es el punto D. Leemos el azimut AD inicialmente, luego leemos el azimut AB, y fíjense que por diferencia el azimut de A hacia D menos el azimut de A hacia B me da el ángulo interno alfa, ¿no? Luego nos trasladamos a B, ahí tenemos la expresión. Entonces el ángulo alfa es azimut al vértice anterior de A hacia D menos azimut al vértice que sigue, el azimut AB. Eso me da el ángulo interno alfa. Luego nos desplazamos a B con la brújula y hacemos la misma lógica. Primero miramos hacia atrás, el azimut de B hacia A, leemos. Luego leemos el azimut de B hacia C, y por diferencia nos va a estar dando el ángulo beta, el ángulo en el vértice B. Azimut al vértice anterior menos azimut al vértice siguiente nos da el ángulo interno. Vamos a saltear inicialmente el vértice C, porque tiene una complejidad, ahora la vamos a ver. Nos trasladamos a D con la brújula, miramos al vértice anterior, leemos en el vértice anterior primero el vértice C, el azimut de D hacia D. Luego leemos el azimut de D a A, y nuevamente por diferencia, fíjense que obtengo el ángulo delta, el ángulo en el vértice D. Y dejamos a C en última instancia porque en el caso de C nos queda el norte justo en el medio del ángulo, ¿ven? Nos queda dentro del ángulo que estamos tratando de determinar. Y yo hago lo mismo, hago azimut de C hacia B, hacia el vértice anterior en primera instancia, ese es el azimut de C hacia B. Luego hago el azimut de C hacia D, hacia el vértice siguiente, y fíjense que si hago el azimut de C hacia B menos el azimut de C hacia D, como venía haciendo, lo que voy a obtener es un número negativo, que es la diferencia entre el azimut más grande y el más chico, en definitiva, que es el ángulo externo, digamos, al vértice C. O sea, beta gamma sería el ángulo en C, ¿no? Obtengo con valor negativo el ángulo externo, es decir, que lo que debería hacer, o lo que siempre hago cuando me da negativo la diferencia de azimutes, lo que me está diciendo es que lo que estoy determinando es el ángulo externo. Entonces lo que tengo que hacer es sumarle 360 a ese valor. Es decir, hago la diferencia azimut de C hacia B menos azimut de C hacia D. Por diferencia me va a estar dando el externo con signo negativo, entonces a eso le sumo 360 y me va a estar dando el ángulo interno en C, el ángulo gamma en este caso llamamos. Muy bien, entonces siempre hago el azimut anterior menos el azimut al vértice siguiente. Eso me va a dar el ángulo interno, cuando el valor me da negativo,
a eso le tengo que sumar 360. Es una regla para el cálculo del ángulo interno a partir de los ángulos medidos con brújula. Bueno, la brújula, ahora vamos a ver alguna imagen, tiene una aguja imantada, una aguja imantada, o a veces tiene el limbo imantado. eh, las clasificamos de limbo móvil a limbo fijo a las brújulas en función de si el limbo se mueve. Si el limbo está imantado, cuando yo giro el anteojo, el limbo queda señalándome el norte, y lo que se modifica es el lugar de graduación. La que vamos a ver ahora tiene una aguja imantada y el limbo se mueve. Bueno, entonces, en la que vamos a ver ahora, que tiene una aguja imantada, la aguja se posiciona o se coloca cuando está libre, digamos, no está sostenida por nada, se coloca solita en la dirección norte-sur magnético. Tienen que saber ustedes que el norte magnético varía su posición con el tiempo, no es un punto que está fijo en el espacio, sino que va modificando su posición con respecto en el tiempo. Se dice que aproximadamente va girando, está cercano, digamos, a la posición del norte geográfico. Ahora vamos a ver qué es el norte geográfico, pero su posición no es constante, va variando. Se dice que da una vuelta el norte magnético alrededor del geográfico en el orden de 700 años. Cada 700 años da una revolución alrededor del norte geográfico. ¿Y qué es el norte geográfico? El norte geográfico no varía su posición con el tiempo, está estable. El polo norte y sur geográfico, o sea, el eje está definido por el eje de rotación de la Tierra, ¿no? El eje alrededor del cual gira la Tierra. A eso lo denominamos norte geográfico y sur geográfico. Y ese, les decía, no modifica su posición en el tiempo. Eso está fijo siempre, el eje de rotación de la Tierra. Y nosotros quisiéramos referir siempre las cosas a ese norte geográfico, ¿no? Pero la brújula lo que nos permite es referirlas al norte magnético. Muy bien, que sí modifica su posición con el tiempo. Además, deben saber ustedes que el norte geográfico, y yo les decía que se mantiene su posición a lo largo del tiempo. No sé si se acuerdan cuando fue lo del tsunami en Japón y demás. Decían los científicos que bueno, ese gran movimiento, esa masa de agua que había habido, podía llegar a generar un pequeño movimiento en la posición del norte-sur geográfico, en la posición del eje de rotación de la Tierra, en el orden de milímetros o centímetros, no me acuerdo, era algo muy pequeño, y eso realmente podía generar una catástrofe. Finalmente parece que no pasó. Pero eso tienen que saber, el norte y sur geográfico están siempre en puntos muy estables y no varían su posición en el tiempo. Hay un ángulo que se forma entre el norte magnético y el norte geográfico, se llama declinación magnética. Y uno lo puede determinar a eso con lo que se llaman carta de líneas isógonas e isóporas. Puede determinar cuál es el ángulo entre norte magnético y norte geográfico, y si conoce ese ángulo, en el momento que está midiendo con brújula, puede transformar los azimutes magnéticos en azimutes geográficos, ¿no? Bien, se dice que la declinación es negativa cuando el norte geográfico queda al oeste, el norte magnético queda al oeste del norte geográfico, y es positiva u oriental cuando queda al este. El norte magnético queda al este del norte geográfico. Entonces, si yo sé ese ángulo de la declinación magnética, que denominamos con delta acá, bueno, yo mido los azimutes magnéticos con la brújula, y si conozco la declinación magnética o la puedo averiguar, puedo transformar ese azimut magnético en azimut geográfico, sumándole la declinación con su signo. Muy bien. Bueno, acá se ve lo que es la brújula forestal. Fíjense que está montada sobre un trípode, ¿no?
está fijada, en general los instrumentos topográficos de medición angular, salvo el pentaprisma, siempre tienen, van montados sobre un trípode, ¿no? Que lo fija a la tierra, siempre en general son 3 patas que uno trata de distribuir en el terreno de forma uniforme para que quede el instrumento lo más nivelado posible, lo más horizontal posible. Fíjense, ese trípode tiene unas patas que son telescópicas, es decir, se pueden enchufar los tramos inferiores sobre los superiores. Y bueno, ahí se ve un anteojo astronómico, se ve un círculo horizontal, un limbo graduado horizontal, ahora lo vamos a ver con más detalle en la siguiente imagen. Y también se ve el anteojo montado sobre un círculo vertical, que está, el anteojo está sobre un círculo vertical. Ahora lo vamos a ver también con más detalle. Bueno, esta es lo que se llama brújula forestal. Tiene un limbo horizontal con una aguja imantada, que es la que mide los azimutes, y el limbo vertical, que es el que se ve sobre el cual está montado el anteojo. El limbo vertical me permite medir, determinar ángulos verticales. Bueno, acá vemos otro detalle de la brújula. Tiene se ve mejor el anteojo astronómico. Fíjense, sobre el anteojo astronómico hay una especie de alza y mira con el cual uno hace puntería por afuera del anteojo. Se ve una cosita de bronce tipo triangular cerca del extremo derecho, en la parte superior del extremo derecho. En la parte izquierda del anteojo, del elemento ese de forma cilíndrica que es el anteojo, tienen un extremo negro, que ese es el ocular, digamos. Ahí es donde uno apoya el ojo y observa. Y en la parte, ahí tiene la lente ocular. Y en la parte opuesta, en la parte de adelante, en la que está más a la derecha, tenemos lo que es la lente objetivo. Lo que está cerca del objeto siempre lo denominamos lente objetivo. En la parte más cercana al lente objetivo hay como un tornillo roscado negro. Ese tornillo permite hacer foco, es decir, siempre sobre los anteojos hay un tornillo que permite enfocar la imagen, es decir, ver nítidamente la imagen que estamos observando en función de la distancia a la que se encuentra de nosotros. Bien, se ve el círculo vertical por detrás del anteojo, digamos, con un sistema de rosca que puede hacer girar el anteojo, digamos, para apuntar más hacia arriba o hacia abajo a través de un tornillito, después lo vamos a ver. Y abajo del anteojo, digamos, fíjense en la base del instrumento está lo que se llama el limbo horizontal, un círculo graduado horizontal, ahora vamos a ver alguna otra imagen, que tiene la aguja imantada, que nos va a indicar el azimut. Bien, en la parte inferior de ese limbo y hacia la izquierda de la imagen van a ver un tornillito de bronce que se llama tornillo de freno. Ese tornillo permite que gire o no en la parte del limbo horizontal, girarlo en sentido horario o antihorario, digamos, al instrumento. Si yo lo aprieto al tornillo ese, la brújula deja de girar. El limbo no lo puedo girar más en sentido horario o antihorario. Pero me habilita un tornillo que está, fíjense, en forma tangencial al círculo. Hay un tornillo, se ve acá en la parte de adelante de la imagen, un tornillo de tipo metálico que está como tangente al círculo. Ese, cuando está frenada la brújula, yo puedo mover ese tornillo tangencial y hacer lo que se llama pequeños movimientos horizontales, es decir, girarla en sentido horario o antihorario con pequeños movimientos. Bueno, acá se ve el limbo horizontal visto de arriba ahora. Fíjense el limbo, la graduación que tiene de 0 hasta 350 se lee. Bueno, el 0 coincidía con el 360, ¿no? Es un limbo graduado con sistema sexagesimal. Sobre el limbo se ven dos niveles tubulares con dos burbujitas. Entonces, cuando esas burbujas ocupan la parte central de ese nivel,
me indican que el limbo está horizontal. Siempre que queremos medir un ángulo horizontal, obviamente vamos a tener que colocar el limbo en posición horizontal. Se ve la aguja imantada, es la cosa negra, esa finita, que está en la posición norte-sur en este momento. Y bueno, si yo estoy apuntando hacia el norte con la aguja, con el anteojo estoy apuntando hacia el norte, la aguja me va a estar marcando eso, me va a estar marcando el 0 grado. Fíjense que hay dos extremos de aguja. La aguja siempre se pone, la aguja imantada tiene un polo norte y un polo sur, digamos. Siempre los polos opuestos se atraen. El polo sur de la aguja es atraído por el polo norte de la Tierra, y el polo norte de la brújula es atraído por el polo sur de la Tierra. En este caso, fíjense que para diferenciar ambos extremos, al polo sur se le ha puesto una pequeña arandelita de cobre, ahí cerca de la sigla esa TZS. Ahí tienes la aguja montadita, una pequeña hilito de cobre. Ese me indica que es la posición sur de la aguja. Entonces la que me indica la posición del norte y me indica el azimut es la otra parte, la que está señalando al norte en este caso. Si yo estoy apuntando al norte con la brújula, me va a estar indicando ese valor angular en el limbo, 0 grados. Bueno, ahí se ve con más claridad el limbo vertical montado sobre el anteojo. De vuelta, digamos, el anteojo, fíjense, a la izquierda tengo dos sectores sobre el cilindro del anteojo negros. El que está más hacia la izquierda es el tornillo de foco. Ese permite alejar o acercar la lente objetivo, la que está a la izquierda, para que haga foco en la imagen que estoy observando. Y en la derecha, el extremo derecho del anteojo, se ve lo que es la lente ocular, donde yo apoyo el ojo para mirar, y ahí también tengo un pequeño tornillo que me permite aclarar lo que se llama hilos del retículo. Si yo miro por el anteojo, voy a ver una línea horizontal o tres líneas horizontales, se llaman hilos horizontales, y un hilo vertical que se llama hilo vertical. Ahora sobre el limbo vertical, fíjense que se ve una graduación tanto en la parte inferior como superior. Y tengo el anteojo está prácticamente horizontal ahí. Fíjense que el indicador de posición de ángulo vertical es un pequeño triangulito negro que me está indicando ahí un poquito más de 0 grados, porque el anteojo está ligeramente inclinado hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, el ángulo vertical lo leo también en ese limbo vertical con la ayuda del indicador ese. Fíjense de vuelta, tanto en el limbo horizontal como en el limbo vertical, yo estoy leyendo con suerte un grado con este instrumento, ¿no? Es un instrumento, como decimos siempre, expeditivo, digamos, muy poco preciso, me puede dar una idea de un valor angular en forma rápida, pero con poca precisión. Bueno, el azimut verdadero geográfico es el determinado a partir del norte geográfico. Yo no tengo instrumento que se posicione respecto al norte geográfico, que es el norte verdadero, ¿no es cierto? Tengo la brújula que se posiciona respecto al norte magnético. Lo que puedo hacer es averiguar la declinación y con eso transformar mis azimutes magnéticos en azimutes geográficos, decía hoy. A ver acá, digo, con la brújula leo el azimut magnético, el azimut de AB con respecto al norte magnético. En este caso la declinación, fíjese, es negativa. Está el norte magnético a la izquierda, hacia el oeste del norte geográfico. La declinación es negativa. Si yo quiero saber el geográfico, conociendo la declinación o averiguándola, ahora vamos a ver, al azimut que determino con la brújula, que es el magnético, le sumo la declinación con su signo, en este caso va a ser negativo, y voy a obtener el azimut geográfico, que es el azimut verdadero. Entonces sé que ese azimut
con respecto al norte geográfico no va a cambiar nunca, porque la posición del norte geográfico se mantiene a lo largo del tiempo. Bueno, ahí tenemos la expresión de cálculo. El azimut AB geográfico se obtiene como el azimut AB magnético obtenido con la brújula, más la declinación magnética con su signo, ¿no? En este caso va a ser negativa, la voy a terminar restando. Bueno, la declinación magnética se obtiene con lo que llaman cartas isógonas, de líneas isógonas o isóporas. Estas cartas magnéticas tienen dos tipos de líneas, les decía. Las isógonas, que unen puntos con igual declinación magnética, y las isóporas, que unen puntos con igual variación anual de la declinación magnética. Porque claro, como la posición del norte magnético va cambiando, la declinación magnética hoy es un valor y mañana es otro valor. Y va variando en distinta magnitud en los distintos lugares. Entonces, yo con esas dos líneas puedo obtener la declinación en un determinado momento y saber cuánto va a ser la declinación de acá a un año o a 2 años en función de lo que vaya variando año a año. Entonces yo con eso, por medio de interpolaciones en esas cartas, yo termino obteniendo la declinación magnética de un punto en algún momento determinado. Bueno, la aguja imantada de la brújula puede sufrir perturbaciones locales. ¿Qué es eso? Yo tengo la posición del norte señalada ahí con esa flechita a la izquierda de la imagen, ¿no? Me pongo en B y leo el azimut de B hacia A. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, cerca de A hay una columna de luz, vamos a suponer, un elemento metálico que perturba la aguja imantada, ¿no? O sea que la aguja imantada se va a colocar en la posición norte-sur magnético cuando no haya otras cosas, digamos, que la alteren. ¿Qué la puede alterar? Por ejemplo, eso que decía ahí, una columna de luz que puede estar cerca, algún elemento metálico, algún auto que esté cerca. A veces los mismos elementos que lleva el operador en el bolsillo, el celular, la lapicera, si tiene elementos metálicos y demás. Muchas veces acercamos algún elemento metálico, las llaves, por ejemplo, para hacer perturbar la aguja de la brújula y, mostrar esto, ¿no? Bueno, supongamos que en A hay algún elemento metálico que genera una perturbación. ¿Qué va a pasar? La aguja de la brújula, en vez de apuntar al norte magnético, va a estar apuntando capaz que desviada de esa posición del norte magnético, porque es afectada por el norte-sur magnético terrestre, pero también por este elemento metálico, como cualquier imán, por otro elemento que tenga algún elemento férrico, digamos, que atraiga a la brújula, ¿no? Que tenga propiedades magnéticas. En consecuencia, ¿cómo me voy a dar cuenta de que existe este problema? Bueno, yo les decía hoy que eh, la diferencia entre los azimutes, el medido entre B y A y el A y B, me tiene que dar 180 grados. En este caso, fíjense, el azimut AB me debería dar, el azimut AB más 180 grados me debería dar el azimut BA. Si la diferencia entre eso es mucho mayor, es, qué sé yo, 183, 184 grados, o 177, 176 grados, es decir, hay mucha más diferencia. Puede haber una pequeña diferencia, pero lo vamos a ver, pero no puede ser excesiva. Si es excesiva esa diferencia, puede ser que se dé una perturbación local, que haya algún elemento magnético ahí, que o bien lo descubro y me doy cuenta de lo que es, o me puedo dar cuenta por la diferencia que estoy teniendo entre el azimut directo y el inverso, digamos, entre el BA y el AB, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta básicamente porque el error, la diferencia entre uno y otro, me da una diferencia mucho mayor a 180 grados. La diferencia con 180 grados sería el error. Si ese error me supera la tolerancia admitida para este instrumento,
Bueno, puede ser que se dé una perturbación local, ¿no? Debería repetir alguna de las mediciones. Si yo sospecho que tengo la certeza, por ejemplo, de que el elemento metálico está cerca de A, lo que puedo hacer es prolongar el lado AB y alejarme de alguna forma de la posición de esa columna de luz, ¿no? Y yo me paro ahora en una posición con la brújula y me dispongo a leer el azimut de A hacia B, pero en una posición alejada de A, ¿entienden? En la posición ahora más a la izquierda, en el esquema que estoy señalando. Y ahora sí es muy probable que obtenga un nuevo azimut, que es el que se corresponde con el azimut de AB, pero medido o alejado del punto A por esto de la posible perturbación local que haya en A. Y la diferencia con 180, con el azimut de BA me debería dar cerca de 180. Si me da 180 puedo eh, confirmar, digamos, que el problema se daba por la perturbación local que tenía en A, y puedo dar por válida la última medición de azimut AB que realicé, ¿no? Es decir, no me imposibilita que haya un elemento metálico cercano a un vértice eh, hacer la medición con la brújula. Sencillamente me tengo que apartar, alejándome de ese punto, prolongando la dirección de la cual quiero obtener el azimut. Bueno, finalmente los datos medidos con brújula se anotan en una planilla de este tipo. Siempre los datos en topografía se terminan anotando en una planilla de un modo ordenado. Por ejemplo, acá están los 4 vértices en los cuales vamos a hacer estación nosotros, los vértices A, B, C y D, y están los puntos que voy a avisar en cada vértice. Fíjense que siempre voy a leer en primera instancia el vértice anterior. O sea, si voy, yo decía hoy, si el sentido de recorrido del polígono es ABCD, siempre cuando esté en A voy a ir, me va a quedar por detrás el punto D y por delante el punto B. Y siempre leo primero hacia atrás, hacia el punto D, y luego leo hacia B. Y esos valores los voy a ir anotando en la columna de azimut directo. AD, luego leo AB. Luego me desplazo con la brújula B. Miro primero el vértice anterior, que va a ser el vértice A. Y luego miro el vértice siguiente, que va a ser el vértice C. Leo el azimut BA y luego leo el azimut BC. Y los anoto nuevamente en la columna de azimut directo. Nuevamente hago lo mismo con C, leo primero el vértice anterior a B y luego el vértice siguiente que es D, y por último hago lo propio con en el vértice D. Leo primero el vértice anterior que es C y luego el vértice siguiente que es A. Me van a quedar entonces completo todos los azimutes directos. Esos son los azimutes directos. En azimut inverso voy a eh, copiar directamente el valor obtenido en el azimut directo leído en forma contraria. Por ejemplo, el azimut directo, perdón, el valor que voy a colocar en azimut inverso AD va a ser el que se corresponde al leído en forma directa en el lado de A, en la última fila, fíjense. El azimut inverso que voy a colocar en la fila de AB va a ser el leído en forma directa en BA. Entonces, sencillamente copio valores en esta columna de azimut inverso. Leí todos los directos y en inverso copio los valores leídos en directo, pero desde la posición inversa, ¿no? Entre azimut directo e inverso voy a obtener la diferencia. Voy a obtener la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Más o menos 180 grados. ¿Se acuerdan que entre directo e inverso tenía que haber una diferencia de 180 grados? Bueno, al inverso le sumo o le resto 180 grados para que se parezca al directo, al azimut inverso. Y hago esa diferencia entre directo
y el inverso habiéndole sumado o restado 180 grados. Y eso me da la diferencia, es el error, digamos, que debería tener, que tendría yo entre ambas lecturas, entre la directa y la inversa. Debería darme justito 180 grados de diferencia. La diferencia con 180 grados es el error, y eso es lo que anoto yo en diferencia. Si esa diferencia la voy a comparar yo con la tolerancia. Y si esa diferencia, que es el error, es menor a la expresión de tolerancia, yo voy a dar ambas lecturas como válidas y me voy a disponer a calcular el promedio como el valor verdadero, ¿no? Muy bien. Y fíjense que el ángulo de la poligonal finalmente termina siendo el azimut al vértice anterior menos el azimut al vértice siguiente. En este caso vamos a tomar los valores de azimut promedio, ¿no? Fíjense, para el primer ángulo va a ser el azimut anterior, el AD, menos el azimut siguiente, que es el AB. O sea, el de arriba menos el de abajo me da el ángulo de la poligonal. Siempre hago lo mismo, el de arriba menos el de abajo me da el ángulo de poligonal también para el ángulo en B. El BA menos el BC me da el ángulo en B. El CB menos el CD me da el ángulo en C. Y el DC menos el DA me da el ángulo en D. Si en alguno de estas restas a mí me diera negativo, recuerden, es porque el norte el norte me quedó comprendido en el interior del ángulo. Entonces yo debo sumarle 360. Siempre hago el anterior menos el siguiente y ese es el ángulo. Y si me llega a dar negativo, le sumo 360. La expresión de tolerancia que usamos en medición angular es esta: 3 por A por raíz de n. A es la apreciación. En brújula vamos a usar un grado o medio grado, depende de lo que se animan a apreciar ustedes en el campo. Y n es el número de observaciones que usamos, que hacemos en cada vértice. Fíjense que en el vértice A hacemos 2 observaciones, en el B hacemos 2 observaciones, 2 lecturas. Entonces es raíz de 2 sería, que es 1,41. Y si hago 3 por 30 minutos, que sería la apreciación, si me animo a apreciar la mitad del grado, 3 por 30 es 90, por 1,41 eso le da en el orden 2 grados, que tendría que tener yo de tolerancia entre el azimut de diferencia como máximo, ¿no? O sea, la diferencia máxima entre el directo y el inverso deberían ser de 2 grados. Si es mayor a 2 grados, ese error es mayor a la tolerancia y debo repetir alguna medición. Si es menor en la diferencia a la tolerancia, que va a ser para todos los ángulos de 2 grados, entonces los valores están bien medidos y me dispongo a calcular el promedio como el valor verdadero, ¿no? Fíjense que acá no importa que el ángulo leído sea mayor o menor, que el azimut sea mayor o menor. No es que, como en medición con cinta, digamos, que en distancias más grandes yo tengo más tolerancia, ¿no? Acá, porque el ángulo leído sea mayor, no es que tengo más tolerancia, ¿no? Depende de la apreciación que hago y depende del número de observaciones que hago. Obviamente, finalmente tengo que controlar que la suma de los ángulos de la poligonal me dé 360 en este caso, ¿no? La suma de los ángulos internos de un polígono tiene que darme 180 por n-2, es decir, 180 o 2 o pi por n-2, ¿no? Donde n es el número de lados que tiene el polígono. Así, por ejemplo, para un triángulo, 180 por 3 menos 2, que sería 3 es el número de lados que tiene el triángulo. 3 menos 2 me da 1. Un triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. A un cuadrilátero serían 180 por n menos 2, por 4 menos 2, porque tiene 4 lados. 4 menos 2 es 2, por 180 es 360. Este cuadrilátero del cual acabo de determinar los ángulos internos me debería haber dado la sumatoria 360.
Si no me da 360, debería repartir el error entre los 4 ángulos en partes iguales. Bueno, A es el valor de la apreciación, 30 minutos, y N es el número de visuales que hago desde cada ángulo, en este caso 2 visuales. Desde A miro hacia D y miro hacia B. Desde B miro hacia A y miro hacia C. Bueno, con esto terminamos la explicación de brújula. Y ahí está el valor de la tolerancia, perdón, para si utilizamos una apreciación de 30 minutos, nos atrevemos a observar cuando la aguja se coloca entre dos valores angulares enteros y observamos dos visuales en cada lugar, la apreciación me termina dando 2 grados, la tolerancia me termina dando 2 grados. 2 grados es la diferencia máxima que yo puedo tener entre el azimut directo y el azimut inverso, ¿no? Debería ser 180. Bueno, ¿y cuánto como máximo puede ser como diferencia? Bueno, entre 178 y 182 puede estar la diferencia. Si me diera 177 de diferencia o 183, bueno, ya es un error grosero seguramente y tengo que volver a medir alguno de los lados, alguno de los azimuts.